Lo que vamos a ver hoy, la clase, es sobre la fenología de los frutales caducifolios. Es decir, cómo se producen cambios en la planta cuando también hay cambios en el ambiente. Está lento. Ahí va. Eh, para caracterizar los frutales caducifolios, lo más importante que podemos decir en este momento es que son especies de zonas templadas. Como ustedes pueden ver en el mapa de la derecha, en nuestro país la zona templada es todo lo que está pintado con color verde, y como característica de los frutales caducifolios, lo que podemos decir es que necesitan imprescindiblemente de un periodo de reposo invernal. Hay más características, ustedes esto lo van a ver un poco más ampliamente cuando Mariel esté el próximo tema en este mismo día, donde hay varias características más, pero es como una para introducirlos en lo que son los frutales caducifolios. Cuando hablamos de especies de frutales caducifolios, nosotros nos vamos a basar en las que vimos la clase pasada, que formaban parte de las especies importantes a nivel económico y a nivel frutícola del país. Hablamos de frutales de pepita, principalmente manzana, pera, membrillo. Cuando hablamos de frutales de carozo, estamos haciendo mención al durazno, al damasco, a los dos ciruelos, a los dos tipos de ciruelos, el ciruelo europeo y el ciruelo japonés, y a los dos tipos de cerezos que nosotros mayormente vemos en esta cruzada, que es el cerezo dulce o el cerezo agrio, que sería el guindo, ¿sí? Entonces, esto es de lo más, digamos, significativo que podemos decir sobre qué características influyen sobre los frutales de caducifolios. Bien, siempre a partir de acá vamos a hablar de un ciclo anual de crecimiento. Esta clase está basada en cada uno de los procesos que se dan durante este ciclo anual de crecimiento que tienen todos los frutales caducifolios. Si nosotros viéramos las 4 estaciones del año como un círculo, vamos a poder dividir a este círculo en dos semicírculos. Uno que está conformado por el otoño y el invierno, y el otro semicírculo que está conformado por la primavera y el verano. Los frutales caducifolios durante el otoño y el invierno están en un periodo que comúnmente se denomina de reposo invernal. Luego, durante la primavera y el verano, estas plantas crecen tanto vegetativamente como reproductivamente. Entonces vamos a ver cada uno de estos dos semicírculos en forma más detallada. Vamos a empezar por el primero. Y una de las características más importantes que tienen las plantas frutales durante este periodo es su bastante y muy importante resistencia a las bajas temperaturas. Dependiendo de la especie, se pueden llegar a, hay especies que pueden llegar a tolerar hasta 40 grados bajo cero, como en el caso, por ejemplo, de la manzana. Siempre y cuando la planta esté en total estado de reposo. Entonces, lo característico de este periodo es su resistencia a las bajas temperaturas. Pero este proceso que se va dando en las plantas frutales a medida que ingresamos en el otoño, no es un proceso que se da de un día para el otro, sino que es un proceso que se va dando gradualmente. Es decir, la planta se va preparando para poder ingresar a este periodo y poder soportar estas bajas temperaturas. Si nosotros lo miramos desde afuera externamente, podríamos decir que
este periodo comienza cuando vemos la foto de la izquierda. Nosotros vamos a ver una senescencia de las hojas y luego una caída de las hojas. Este es el periodo que comúnmente se dice que comienza el estado de reposo en los frutales caducifolios. Ahora, internamente, la planta va cumpliendo procesos. Algunos, por mencionar, son muchos procesos, varios. Algunos de esos procesos son una disminución de los promotores de crecimiento, es decir, de las auxinas, de las gibrelinas, de las citokininas, y por otra parte, un aumento de los inhibidores como el ácido abscísico. ¿Qué otros procesos se pueden dar? La disminución de los procesos fotosintéticos. Estamos ingresando en el otoño. La planta percibe este cambio a través de días agotándose, de una menor incidencia lumínica y de una menor temperatura. Entonces, la planta, digamos, de alguna forma reacciona a estas señales del ambiente con todos estos procesos fisiológicos. Y también un aumento en la translocación de las sustancias de reserva, que lo habíamos visto en la clase pasada, que principalmente cuando hablamos de sustancias de reservas en los árboles frutales, estamos hablando de carbohidratos, de nutrientes, como por ejemplo el nitrógeno. Entonces comienza todo un periodo donde antes de que las hojas se mezcan y luego caigan, traslocan los fotosintatos a las partes permanentes de la planta, es decir, al tronco y al sistema radicular, que era lo que habíamos visto también en la clase pasada. Entonces, estos son algunos procesos que se van dando. La idea es que ustedes sepan que no es algo que se da de inmediato, sino que es algo que la planta va generando progresivamente para poder llegar a estas bajas temperaturas y que no sufra daños por bajas temperaturas. Bien, ¿qué sucede durante este periodo? Hay eventos que son muy importantes en cualquier frutal caducifolio porque determinan ciertos procesos que luego se van a dar en la parte del crecimiento de la planta. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? La clase pasada yo les había hecho una diferenciación, una clasificación de las yemas y habíamos dicho que existían las yemas vegetativas, como la que se muestra en la foto A. Esas yemas vegetativas dan origen a brote, es decir, van a dar hojas, y existen yemas que van a dar origen a flor, como en el caso de la foto B, ¿sí? En este caso estábamos hablando de los frutales de carozo. Esa yema floral puede dar origen a una sola flor o a una inflorescencia, es decir, que de una yema floral, dependiendo de la especie, yo puedo obtener una flor o puedo obtener una inflorescencia. Pero también teníamos una tercera clasificación cuando estábamos hablando de frutales de pepita, manzana, pera, membrillo, donde la yema no solamente va a dar origen a una flor, en el caso de manzana y pera es una inflorescencia, en el caso del membrillo es una sola flor, sino que esa misma yema tenía la capacidad de producir hojas. Por eso hablamos de una yema mixta, porque esa misma yema genera los dos tipos de meristemas, el meristema reproductivo y el meristema vegetativo. Bueno, todas estas yemas, estos tres tipos de yemas, pasan por un proceso. Durante este periodo de reposo invernal, los tres tipos de yemas presentan un bloqueo fisiológico interno. ¿Qué significa esto?
significa que aunque las yemas estén expuestas a condiciones externas favorables, fisiológicamente están impedidas de brotar o florecer. En esto están involucradas, como siempre, las hormonas principalmente, pero están inhibiendo la brotación de las yemas, aún entonces en condiciones externas favorables. ¿Cómo se sale de este bloqueo? ¿Cómo las yemas pueden tener esta capacidad de brotar o de florecer si están bloqueadas fisiológicamente? Bueno, salen de esta dormición a través de la exposición a bajas temperaturas. Nosotros vamos a ver que la dormición como proceso fisiológico está dividido en tres partes, en una endodormancia, en una ecodormancia y en una paradormancia. En este momento, cuando la yema tiene un bloqueo fisiológico interno, estamos hablando de una endodormancia. Fíjense que como su nombre lo indica, es una dormición endógena, interna. ¿Cómo se supera este momento? A través de la exposición a bajas temperaturas. Es la manera en que las yemas florales y las yemas vegetativas pueden superar este periodo. Bien, cuando nosotros hablamos de endodormancia, en fruticultura, eso significa hablar de requerimiento de horas de frío o de frío en particular. ¿Qué sucede? Las yemas mixtas y las yemas florales tienen menores necesidades de frío comparadas con las yemas vegetativas. ¿Sí? Por eso ustedes, cuando comienza la primavera, lo que pueden observar es un árbol frutal lleno de flores y prácticamente sin hojas, dependiendo de la especie. Pero como es, por ejemplo, el caso de la foto, ese árbol está completamente florecido, pero no tiene hojas. Esta es la justificación fisiológica de por qué nosotros vemos esto al comienzo de la primavera. Porque las yemas florales, en este caso, tienen menos requerimientos de frío que las vegetativas y por lo tanto tienen la capacidad de florecer antes. Ahora, este proceso es un proceso cuantitativo. ¿Qué significa que sea un proceso cuantitativo? Significa que si las yemas no llegan a cumplir con esa necesidad que tienen de frío, que ahora vamos a ver algunos valores, no es que ustedes van a ver una planta frutal sin flores. Les doy un ejemplo. Si un durazno necesita 600 horas de frío y no llega a alcanzarlas, debido, por ejemplo, a que la zona donde ustedes decidieron implantar ese durazno no alcanza las 600 horas de frío, o porque en ese año fue un invierno un poco más suave y entonces las temperaturas, estas horas de frío no se llegaron a acumular, si ese durazno no alcanza las 600 horas de frío que son necesarias para que las yemas florales puedan salir de esa dormición, no significa que el durazno no va a florecer. Lo va a hacer porque este requerimiento es cuantitativo. Lo que no lo va a hacer es en condiciones apropiadas. En la clase siguiente, en la clase que van a ver ustedes ahora con Marieles, van a ver todos los inconvenientes que genera el que el frutal, la especie e incluso la variedad dentro de la especie
que yo haya elegido para poner en un determinado ciclo no alcance con estas necesidades de frío, ¿sí? Por eso es tan importante para la producción frutal es que ustedes conozcan cuáles son las necesidades de frío que tiene esa variedad y qué posibilidades tiene de alcanzarla en el lugar donde ustedes quieren implantar esa especie. Bueno, esto para que ustedes tengan la diferencia entre lo que sería, por ejemplo, esto, un frutal de carozo, donde las yemas florales están separadas de las yemas vegetativas. Y esto, donde nosotros tenemos una yema mixta, que por ejemplo es el manzano, donde la misma yema genera una inflorescencia, que es lo que ustedes ven acá, y hojas producto de la misma yema. Esto no implica que la manzana, la pera, el membrillo tenga yemas vegetativas, ¿sí? O sea, estas especies también tienen yemas vegetativas que van a brotar luego de la yema mixta. Pero cuando ustedes ven el comienzo de la floración, o estamos a principios de primavera, y vemos la floración de un manzano o de una pera, es posible, o de hecho lo van a ver, que sí tiene hojas, a diferencia de lo que puede ser un durazno, que sí o sí van a ver solamente flores al principio de la primavera. Pero esas hojas son producto de la yema mixta, de esos meristemas vegetativos laterales que vimos la clase pasada cuando vimos el esquema de una yema mixta de manzana, ¿sí? Entonces estas son dos diferencias importantes que ustedes tienen que tener en cuenta cuando quieren diferenciar lo que es, por ejemplo, una prunoidea, como en el caso de todos los frutales de carozo, de una pomoidea, como son los frutales de pepita. Bien, esto ustedes lo han visto en otras materias, en clima, por ejemplo, donde se habla de cómo se calculan estas horas de frío o estos requerimientos de frío. Lo que nosotros hacemos acá es decirles de todo lo que ustedes pueden llegar a ver en una materia más amplia, como puede ser climatología, qué es lo que más se utiliza o lo que pueden llegar a ver en la bibliografía de frutales. Primero, vamos a tener un modelo, que es un modelo muy antiguo. Este modelo de las horas de frío data de 1940. ¿Y qué nos decía este modelo? Este modelo establece que temperaturas por encima de 0 grados y temperaturas por debajo de 7,2, es decir, en este intervalo de 0 a 7,2 grados, las yemas, esa planta frutal, las yemas de esa planta frutal, van a sumar una hora de frío. Por cada hora donde la temperatura promedio se encuentra entre los 0 y los 7,2 grados, eso a la planta le indica sumar una hora de frío. ¿Qué pasa con temperaturas por debajo de 0 o por encima de 7,2? Bueno, este modelo dice que es igualmente a la yema en cuanto a la suma de horas de frío, no, no le hace nada, no suma ni tampoco le quita horas de frío si está por debajo de 0 o por encima de 7,2. Y son igualmente efectivas entre 0 y 7,2. Por debajo o por encima no pasa nada, no suma ni se quitan horas de frío. Eso es lo que dice este modelo. Es un modelo muy utilizado, muy utilizado. Una de las cosas que les quería aclarar es que siempre que hablamos de horas de frío, estamos hablando con respecto a lo que son las yemas florales, ¿sí? Las yemas florales son las yemas mixtas, pero siempre se hace en función de ese tipo de yemas. Acuérdense que las yemas vegetativas necesitan más horas de frío para brotar. Y entonces,
nosotros lo que podemos ver es que en función de las especies vamos a tener un intervalo de necesidad de frío. En el cerezo, entre 500 y 1300. Miren la diferencia que hay, por ejemplo, en manzano, donde ese intervalo se extiende desde las 200 a las 2000 horas de frío. Esto nosotros no lo conseguimos en nuestro país, ¿sí? Tenemos menos de estas horas de frío, pero bueno, esta es la bibliografía que no es de nuestro país. ¿Y debido a qué se da este intervalo en algunas especies tan extenso? Bueno, como veníamos viendo, debido a que dentro de cada una de estas especies, las variedades tienen distintas necesidades de frío. Entonces, yo puedo conseguir una manzana cuyo cultivar, por ejemplo, un cultivar que se llama Eva, un cultivar que se llama Ana, un cultivar que se llama Caricia, ¿sí? Son cultivares que yo los puedo encontrar, por ejemplo, en el norte de Santa Fe, los puedo encontrar hasta en Misiones, son cultivares que provienen de Brasil y que justamente lo que tienen son bajos requerimientos de frío. Cultivares como la Granny Smith, que es la manzana verde que nosotros consumimos en la verdulería, o como la Rendelicios, son manzanas que nosotros vamos a encontrar más hacia el sur de nuestro país, como vimos la clase pasada, principalmente en lo que es la zona del Alto Valle, donde tienen más de 1000 horas de frío, y entonces se adaptan mejor a ese tipo de climas. Pero bueno, la idea es esa, la idea es que ustedes conozcan cuáles son las necesidades de horas de frío de cada una de las variedades. Esto es información que siempre está disponible. El otro modelo, o sea, ustedes van a conseguir bibliografía y van a leer que las distintas variedades tienen distintas necesidades de horas de frío, pero también pueden encontrar el modelo de unidades de frío. Horas de frío y unidades de frío no significan lo mismo, si bien el objetivo es el mismo, ¿sí? Siempre el objetivo es poder estar expuestos a bajas temperaturas para salir de esa dormición, de ese bloqueo fisiológico interno. El modelo de unidades de frío lo que dice es, a diferencia del primero, es, bueno, a la planta frutal, a este frutal caducifolio, no le es lo mismo estar a temperaturas bajo cero que a temperaturas bastante benignas como pueden ser de 16 grados en adelante. Acuérdense que el otro era entre 0 y 7,2, 1. Después lo demás, nada. Bueno, este modelo dice no. Este modelo lo que hace es establece intervalos de temperatura y le asigna a esos intervalos de temperatura una determinada o un determinado nivel de eficiencia del frío. Por encima o por debajo, ese nivel de eficiencia va disminuyendo. ¿Va disminuyendo hasta cuánto? Y hasta cuando tengo temperaturas en pleno invierno de 16 grados o más, donde esas unidades de frío comienzan a perderse. ¿Sí? Entonces, a la planta no le es indistinto estar a 5 grados bajo cero, a 20 grados bajo cero, que a 20 grados. Esa es la principal diferencia entre ambos modelos. Y la bibliografía está muchas veces escrita en ambos. La idea es que ustedes acá puedan diferenciar uno del otro, ¿sí? Ahora, como su nombre lo indica, el modelo de unidades de frío proviene de la Universidad de Utah. ¿Sí? Esto fue diseñado en la Universidad de Utah en el año 1974, donde el modelo se hizo con las temperaturas que se encuentran en las estaciones climatológicas de la Universidad de Utah.
unas condiciones climáticas muy distintas a las nuestras. En Utah ustedes tienen inviernos muy fríos y veranos cálidos. Por lo tanto, este modelo podría tener algún tipo de desajuste cuando quiere ser implementado en zonas donde los inviernos son más suaves como los nuestros. Por eso, también hay un modelo que se llama modelo dinámico que se ajustaría mejor a las condiciones de invierno menos marcadas como las que tenemos en nuestro país. Pero en general, la bibliografía se basa en las unidades de frío y en las olas de frío. Acuérdense que esto es para yemas florales y yemas mixtas, en el caso de los frutales de pepita, y son necesidades mínimas. Bien, entonces, esas yemas florales, esas yemas mixtas, esas yemas vegetativas, acumulan, suman estas necesidades de frío, ese bloqueo fisiológico desaparece. ¿Y qué sigue? Bueno, una vez que son acumuladas, una vez que se llega a ese valor mínimo de horas de frío o de unidades de frío, tiene la capacidad de crecer, pero el frío por sí solo no promueve el crecimiento, ¿sí? Es un paso que tiene que dar la yema para poder brotar o florecer, pero no es el único paso que tiene que dar. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es acumular horas de calor. Es lo que comúnmente se conoce como ecodormancia, ¿sí? El otro tipo de dormancia, cuando decíamos que había tres tipos de dormancia. Entonces, como su nombre lo indica, la dormancia es la dormición impuesta por condiciones externas, ¿sí? Es decir, ya no es una cuestión fisiológica interna, sino que esa yema que llegó a juntar sus horas de frío no va a florecer o no va a brotar cuando las condiciones externas son desfavorables. Y bueno, esa es la forma en que se cuentan estas horas de calor. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una pera, una variedad de pera que es la Williams, que es esa pera amarilla que ustedes ven en la verdulería, que en Alto Valle necesita acumular 100.000 horas de frío. 1.000 horas de frío. Pero una vez que llegó a acumular esas 1.000 horas de frío, luego necesita 180 unidades de calor para que esa yema mixta pueda brotar. Miren, sí, y generalmente INTA lo que hace es empezar a contar las horas de frío a partir del 1 de mayo, porque ellos consideran que en mayo es cuando se produce la senescencia de las hojas, y entonces a partir del 1 de mayo comienzan a contabilizar las horas de frío. Si yo considero que la pera Williams necesita 1.000 horas de frío, esas 1.000 horas de frío son alcanzadas en Alto Valle hasta el 26 de julio. Obviamente, si la yema necesitará solamente las horas de frío para poder florecer, lo estaría haciendo en condiciones muy desfavorables. 26 de julio estamos en pleno invierno y tenemos mucha probabilidad de temperaturas que produzcan heladas y daños. Entonces es como una condición de supervivencia que tiene la planta. Dice, bueno, está bien, con esto tenemos las horas de frío necesarias para desbloquear todos esas condiciones endógenas.
pero no son suficientes. Yo no puedo permitir que esa yema brote hacia fines de julio, porque moriría. Entonces, ¿qué necesita además? Bueno, a partir de ahí, cuando alcanzan las 1000 horas de frío, se comienzan a hacer las sumas térmicas. Empieza a acumular horas de calor. Cuando llega a las 180, que es la que necesita la pera Williams, la planta está hasta el 19 de septiembre. Es decir, estamos comenzando la primavera. De esta manera, la especie se, digamos, garantiza, dentro de cierta forma de decirlo, que brote, que florezca en una situación, en un momento que es más adecuado para el crecimiento. ¿Sí? Entonces necesitamos estos dos pasos. Necesitamos de una suma de horas de frío y luego de una suma de horas de unidades de calor para llevarse a cabo estos dos procesos. ¿Se entendió hasta ahí? Dentro de lo que es la clase hay temas que ustedes necesitan saber porque después es lo que hablábamos de la bola de nieve, la clase anterior, ¿sí? O sea, esto ustedes necesitan saberlo y que les quede claro. Quiero saber si hasta acá tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario. No, profe. Por ahora. ¿Se entiende? ¿Vamos Sí, bien? sí. ¿Vamos bien? Bueno, Sí, sí. entonces, cuando hablamos de este semicírculo compuesto por el otoño y por el invierno, y estamos hablando del periodo de reposo en los frutales caducifolios, este es un tema fundamental, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando esos cultivares dentro de las especies alcanzan o no alcanzan las horas de frío? Porque esto influye directamente después en el manejo de la planta y hasta incluso puede ser que no tengamos éxito cuando intentemos implantar una variedad en un lugar, ¿sí? Así de importante es este tema para los frutales caducifolios. Bien, esto sería lo más importante durante este periodo. Así que ahora lo que vamos a ver es la parte del crecimiento vegetativo que se da durante la primavera y el verano, ¿sí? Ya salimos de lo que es otoño-invierno y ahora entramos en primavera. Cuando hablamos de crecimiento vegetativo, lo más importante que vamos a decir en función del crecimiento vegetativo es que los brotes, en general, esto también lo quiero aclarar, ¿sí? La fenología depende mucho de las especies y depende mucho de las variedades dentro de las especies. Lo que nosotros intentamos hacer en un universo tan grande de variables es dar lo más general, ¿sí? lo que ustedes deben saber como para después, si se encuentran con alguna situación distinta, sepan al menos ir a la base. Esto es básico. Después hay muchas variantes. Cada tema es un universo. Entonces, en líneas generales, nosotros podemos decir que los brotes tienen dos picos de crecimiento. Un crecimiento que será en primavera, ¿sí? Cuando las temperaturas comienzan a ser más benignas, la temperatura del suelo comienza a aumentar, la temperatura del aire comienza a aumentar, se da un primer crecimiento, que es el crecimiento de primavera. Los brotes aumentan en longitud, aumentan en grosor. Ese crecimiento de primavera muchas veces se ve, digamos, cortado por lo que se denomina una parada estival o una parada de verano, debido a que
debido principalmente a las altas temperaturas. Temperaturas de 35, 40 grados hace que la planta entre en un estado de stand-by. ¿Sí? Entonces, cuando se dan ese tipo de temperaturas durante el verano, el crecimiento de los brotes también entra en una meseta. Y hay un segundo pico menos intenso que el de primavera, que es el crecimiento de otoño. ¿Cuándo? Bueno, generalmente una vez que los frutos hayan sido cosechados. Generalmente en ese momento. Entonces, de crecimiento vegetativo, lo más importante es esto, ¿sí? O lo que nos podría más interesar para después seguir las clases es esto. Bien, entonces ahora sí pasamos a la parte de crecimiento reproductivo de la planta. Estamos en primavera, comienza la primavera, y lo primero que nosotros vamos a ver, por lo que estamos hablando desde que comenzamos, es la floración. ¿Sí? Es lo primero que se produce cuando ingresamos en la primavera. Obviamente, esas flores tienen que ser polinizadas. Una vez que se produjo la polinización, se da la fecundación, el cuajado de fruto, y luego hay todo un crecimiento del fruto, para finalmente terminar en la cosecha de ese fruto. Entonces vamos a ver cada uno de estas etapas. Bien, cuando decimos floración, y nosotros vemos estas hermosas flores que se abren en primavera, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo se forman estas flores que nosotros vemos abrir en primavera? Este es el segundo tema más importante, o de los más importantes de esta clase. ¿Cuándo se forman? Bien. Para saber cuándo se forman, vamos a tener que hablar de dos procesos fundamentales en cualquier fenología de los frutales caducifolios. Vamos a tener que hablar de la inducción floral y de la diferenciación floral. En teoría, estos dos términos ustedes los deberían conocer, al menos les debería sonar de fisiología vegetal. Pero es muy importante en la producción frutal. Y entonces los vamos a ver con un poco más de detenimiento. Cuando hablamos de inducción floral, les voy a mostrar ahora, tuve que acudir a mis habilidades artísticas, así que les pido disculpas si no es lo más lindo que vieron, pero es la única forma que tengo para poder explicarles este tema. Ustedes se acuerdan que teníamos yemas vegetativas, que esas yemas vegetativas daban origen a brotes. Es decir, que de esta yema vegetativa, vamos a poner un ejemplo, durante esta primavera del 2021, esta yema vegetativa debería empezar a producir hojas en un brote en crecimiento. Entonces, durante la primavera, esta flecha significa que este brote está creciendo. Durante la primavera, este brote en crecimiento va generando hojas, hojas nuevas, hojas jóvenes, y en las axilas de esas hojas jóvenes, nuevas, de este brote en crecimiento, en las axilas de esas hojas, las yemas no son ni vegetativas ni florales. En este momento puntual de la fenología de la planta, las yemas son
neutras. ¿Sí? Todavía no han evolucionado a yema de flor o a yema vegetativa. ¿Se entiende hasta ahí? Estamos en Sí, principios de perfecto. primavera. Bien. Estamos en principios de primavera. Ustedes imagínense un brote creciendo, con esas hojitas nuevas en cuya axila la yema no tiene todavía un destino. Bien. Esto es lo que dice este texto, es ese dibujito que yo les hice, ¿sí? No están diferenciadas, pueden evolucionar a yema productiva o a yema vegetativa. ¿Qué hace que diga, bueno, esa yema va a dar brote o esa yema va a dar flor o inflorescencia o una yema mixta? Justamente la inducción. La inducción floral es lo que me está determinando el destino de esa yema neutra. Por lo tanto, ¿qué es la inducción floral? Es un cambio fisiológico que se da en la yema en un momento puntual. Cambio fisiológico significa que nosotros no vamos a tener forma de verlo externamente, no nos vamos a dar cuenta externamente cuando se está produciendo esta inducción floral. Si nosotros lo queremos ir a ver al campo, la inducción floral no hay forma de que la podamos ver. Y es en un momento puntual. A la yema le llega la información de que esa yema neutra va a evolucionar a yema floral. Y entonces eso es la inducción floral. Es un tema que viene desde muchísimos años que se estudia la inducción floral y que todavía la bibliografía no se ha puesto de acuerdo a qué se debe la inducción floral. Hay teorías que hablan de un florígeno. Es una señal, fíjense que está entre comillas, porque señal no sabemos bien cuál es su naturaleza, que se transmite desde las hojas a los meristemas. Esa es una hipótesis. Hay una hipótesis que se llama nutricional y que habla de una equilibrada relación entre los carbonos que tiene la planta y el nitrógeno que tiene la planta. Nosotros vamos a hablar generalmente que el carbono de la planta está bastante relacionado a la parte productiva de la planta, las flores, principalmente, toda la parte de floración tiene que ver con la parte de carbono de la planta. Y la parte del nitrógeno está más vinculada a la parte vegetativa. Para que yo tenga una planta equilibrada, ambas cosas voy a necesitar. Voy a necesitar una buena dotación de carbonos, porque voy a necesitar tener buenas flores y buena cantidad, y voy a necesitar nitrógeno, porque el nitrógeno es el que alimenta a las hojas, produce la fotosíntesis, y entonces eso también va a ayudar a mantener las flores que tiene esa planta. Entonces, siempre yo voy a necesitar una buena dotación de carbonos y una buena dotación de nitrógenos en una planta equilibrada. Lo que dice esta hipótesis nutricional es que esa dotación de carbonos tiene que ser muy buena, o tiene que ser bastante elevada para que yo pueda favorecer esta inducción floral. Hay una hipótesis que es una hormonal, que por ejemplo, como siempre, yo digo, siempre las hormonas están metidas en todos los procesos, o en la mayoría de los procesos, y entonces siempre aparece alguna hormona metida en el medio. Esa no falla nunca. Ambas hipótesis no son incompatibles. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy se dice que la inducción floral no depende de una sola cosa. No depende de si yo tengo una buena relación carbono-nitrógeno solamente o si yo tengo una buena dotación
de hormonas, sino que aparentemente es multifactorial, se debe a la presencia y la asociación de varios factores. Eso es lo que se puede llegar a decir de la inducción floral. ¿Es importantísima? Sí, porque si yo no tengo inducción floral, no voy a tener futuras flores, ¿sí? Entonces, es importante, pero a nivel fisiológico no se conoce bien lo que es el mecanismo. Bien, entonces, una vez que esa yema neutra le llega la información para hacer yema floral, luego se da un proceso que se denomina diferenciación floral. ¿Qué es la diferenciación floral? Es un cambio morfológico. Eso significa que yo sí voy a poder ver cuando una yema está diferenciándose. Si yo voy y saco de una planta yemas y hago un corte, yo voy a poder ver los distintos órganos que forman esa flor. A diferencia de la inducción floral, que nunca vamos a poderlo ver de una manera más tangible. Entonces, la diferenciación floral es un cambio morfológico que conduce a la aparición de los distintos primordios florales. ¿Sí? Bien. Ahora que sabemos qué son, tenemos que saber cuándo se producen. Importantísimo. Entonces, estamos pensando en esas flores que voy a tener en la primavera. ¿Cuándo se van a formar y cuándo se van a inducir y cuándo se van a diferenciar? Bien, esto es así. Estábamos hablando que de primavera de un año a la primavera del siguiente año, nosotros hablamos de un ciclo anual de crecimiento en los frutales caducifolios. Y decíamos, bueno, las flores que nosotros vemos en la primavera, pongamos de un año en específico, 2018, se van a producir en algún momento de cuándo. Se van a producir durante el ciclo anual de crecimiento anterior a la apertura de esas flores. La inducción floral, en términos generales, se puede decir que se da a fines de primavera, principios de verano, acá, fines de primavera, principios de verano, del año del ciclo anual de crecimiento precedente al de la apertura de esas flores. Las flores que se van a abrir ahora en septiembre se produjeron a finales de primavera, principios de verano del año pasado. Fíjense lo importante que es saber la fenología de las plantas y en función de eso el manejo de las plantas, porque yo con distintas prácticas culturales puedo estar afectando la producción del siguiente año, además del año actual. Sí, o sea, si yo me mando macanas en una plantación, probablemente las consecuencias las tenga en ese mismo año, en la producción de ese año, pero además voy a poder tener consecuencias en la producción del año siguiente, del ciclo anual de crecimiento venidero. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la fenología y la fisiología de la planta. ¿Sí? Entonces, inducción floral en ese momento en términos generales. También lo pueden leerlo como cuando cesa el crecimiento intenso de los brotes. ¿Sí? También se lo denomina de esa manera. O a fines de primavera, principios de verano, como una generalidad, o cuando cesa el intenso crecimiento de los brotes. ¿Se entendió hasta ahí? Yo necesito que me le digan que sí o que no, o lo veamos para poder seguir. Sí, en el caso que falle la inducción floral, ¿cómo Sí. queda la yema?
La ¿Queda yema vegetativo? puede, claro, claro. Vos tenés dos opciones. Si a esa yema neutra no le llega la información, entonces esa yema luego evolucionará a yema vegetativa. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Bien. ¿Alguien más? Bien. Entonces, queda claro cuando necesito, cuando se está produciendo la inducción floral. Una vez que se produjo la inducción floral, esa yema va a formar todos los primordios florales. Es decir, luego, después de eso, durante el verano, el otoño y en algunas especies, incluso entrado el invierno, en algunas, se va a llevar a cabo la diferenciación floral. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con los órganos florales de esa flor. Entonces, la diferenciación floral obviamente es un proceso más largo. ¿Qué pasa después? Por lo que veníamos viendo, otoño-invierno, esas yemas entran en estado de reposo, acumulan las horas de frío, acumulan las horas de calor, y en la primavera siguiente florecen y en el caso de las vegetativas brotan. Entonces, esta es la secuencia que nosotros deberíamos tener en mente para poder manejar una planta frutal. ¿Sí? Y esto es para que ustedes después no se hagan lío, porque como yo les estaba comentando, el tema de ilusión floral es importante y nosotros hacemos bastante hincapié. Y entonces cuando uno les pregunta sobre la inducción floral, cuándo se está dando, después no digan que la inducción floral necesita de horas de frío. ¿Sí? Estamos hablando de primavera, fines de primavera, principios de verano. No hay forma de que la yema acumule frío durante esa época. No se confundan. Tengan en claro estos conceptos. Si estamos bien hasta ahí, seguimos. Volvemos a este esquema. Y entonces, ¿dónde ubicaríamos en este esquema la inducción floral? Y más o menos estaría ubicada acá. ¿Sí? Fines de primavera, principios de verano. ¿Y qué puede suceder? Bueno, puede suceder que entonces la inducción floral esté dándose junto con el fruto en la planta. Y eso es importantísimo. O no. ¿Por qué? Hay variedades que son variedades tempranas, donde la inducción floral no coincide con el fruto, porque se cosechó antes. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo dos tipos, estas dos variedades son bien extremas, ¿sí? Les busqué variedades bastante extremas para que podamos ver la diferencia. Yo, por ejemplo, tengo durazno en San Pedro. Esta variedad que se llama Flor Raquín se cosecha del 4 al 15 de noviembre. Es decir, bastante antes de lo que estaríamos a fines de primavera, principios de verano. Si hablamos de principio de verano, pongamos 21 de diciembre. ¿Sí? Entonces estoy cosechando este fruto un mes antes prácticamente de ese momento. El fruto ya no estaría en la planta cuando se estaría dando la inducción floral. Fíjense lo que es la otra variedad. Cuando la otra variedad se cosecha entre el 20 de enero y el 5 de febrero, yo tengo el fruto en la planta. Y el fruto en la planta me está coincidiendo con la inducción floral. Entonces, estos son dos ejemplos bien extremos, pero para que ustedes entiendan a lo que voy. ¿Y por qué es importante esto? Es importante por lo que vamos a ver ahora. Hay factores que favorecen y factores que inhiben o disminuyen la inducción floral. ¿Qué factores la favorecen? Por ejemplo, la iluminación de la copa. Si ustedes tienen una planta frutal bien iluminada su copa, donde la distribución de la luz llega a todas las partes de la planta, donde la planta intercepta bien la luz y esa luz interceptada es bien distribuida,
Eso va a favorecer la inducción floral. ¿Por qué? Porque voy a tener una buena dotación de carbonos y nitrógenos, es decir, esas hojas van a producir fotosintatos y esos fotosintatos son los necesarios para tener una buena inducción floral. Así como hay factores que la benefician o la favorecen, hay factores que la inhiben o la disminuyen. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el crecimiento de los brotes. Por eso yo hoy les mostraba ese esquema donde se ven los dos picos de crecimiento de los brotes. Crecimiento de los brotes y ¿qué más? Y los frutos. ¿Y por qué nosotros decimos que estos dos órganos, los brotes y los frutos pueden estar disminuyendo o incluso inhibiendo la inducción floral? Por dos motivos. Uno, por la competencia por fotoasimilados. Los brotes, los frutos, la inducción floral compiten por fotoasimilados. Una cosa le tiene que quedar bien en claro. Cuando el fruto está en la planta, es prioridad absoluta. El fruto es quien tiene la prioridad en la planta. Esa prioridad luego pasa a los brotes y por último la inducción floral. Es decir, que es la que más perdería en el caso en que yo tenga alguna competencia por fotoasimilados. La otra causa es la presencia de giberelinas. Tanto los brotes como los frutos producen giberelinas. Los brotes, ¿dónde? En los ápices en crecimiento, ¿sí? Ustedes van a ver que, bueno, justamente el crecimiento del brote se da a través del ápice. Bueno, en esos ápices en crecimiento se producen giberelinas. En los frutos, ¿dónde? En la semilla. Las semillas son productoras de giberelinas. Cuanto más producción de giberelina yo tenga, más voy a inhibir o a disminuir la inducción floral. Por eso, hoy les comentaba que es importante saber si yo tengo mi variedad temprana y entonces yo ya no tengo el fruto en la planta, es importantísimo porque es el principal competidor de la inducción floral. O si tengo el fruto en la planta y en qué momento del fruto estoy también. Pero teniendo semillas, olvídense que las semillas son las que más producen giberelinas y que estas son las que están inhibiendo la inducción floral. Por eso hoy les hablaba de variedades tempranas y de variedades tardías, y porque es importante saber en qué momento estoy. Cuando yo tengo ese fruto que está produciendo giberelinas, ¿sí? Lo que se produce comúnmente es lo que conocemos como becerría, alternancia. Yo les pongo todos los sinónimos, porque ustedes pueden encontrar en la bibliografía que lean, becerría, alternancia, anerismo, son todos sinónimos. ¿Qué significa esto? Un año tengo mucha producción de frutos. Tengo una gran presencia de frutos en la planta. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Y esa cantidad de frutos me están produciendo las semillas de esos frutos, una gran cantidad de giberelinas, esa gran cantidad de giberelinas me está inhibiendo o disminuyendo la inducción floral. O sea, me están comprometiendo la formación de flores para la próxima temporada. Por eso ustedes van a ver que quizás un año una planta produce muchos frutos y el año siguiente pocos o nada. Y el año siguiente de nuevo muchos. Y claro, en el año en que no tuve casi nada de flores, esas pocas flores que pudieron evolucionar a fruto, produjeron pocas giberelinas y entonces el año siguiente nuevamente tengo una gran carga frutal. Entonces eso es la alternancia. Años altamente productivos por años muy poco productivos y es debido, digamos, la justificación fisiológica es esta. ¿Sí? Las variedades, como siempre, no solamente las especies, sino que las variedades dentro de las especies son también bastante disímiles en cuanto a la alternancia.
Si bien de por sí las especies se clasifican en beceras o no beceras, dentro de ellas las variedades tienen bastante diferencias. ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿se podría controlar la producción de gibberelinas, por ejemplo, con un raleo de frutos? Si hay muchos. Sí, de hecho se hace. De hecho se hace. Lo vamos a ver en las siguientes clases. En la mayoría de las especies que nosotros damos, ¿sí? Las especies más importantes a nivel económico, muchas veces se tiene que hacer un raleo de frutos para poder justamente equilibrar esto de mucho fruto un año, poco fruto otro año. Sí, pero efectivamente es lo que se hace. Por eso es importante que ustedes conozcan esto, ¿sí? Porque ya su mente va pensando en cuáles son los manejos que voy a tener que hacer para que tenga una producción estable. Porque a ningún productor le va a servir que ustedes le produzcan una cantidad exorbitante de frutos un año, que tengo dos posibilidades: o son frutos así de chiquititos, porque tengo muchísimos frutos que compiten entre ellos, o tengo que hacer, como dice Rubén, un raleo de frutos, que también eso implica dinero. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos la fisiología de la planta. Bien, si estamos claros hasta ahí, que este es uno de los temas más importantes, seguimos. Una vez que yo tengo entonces esa inducción y esa diferenciación, que teníamos la floración aproximadamente se extiende por 15 días, porque ustedes saben que no todas las flores están en el mismo estadio en el mismo momento. ¿Qué es importante en este punto? En este punto también es importante lo siguiente. La floración se produce a expensas de lo que pudo acumular la planta durante el periodo de crecimiento anterior. Ustedes como ven en la foto, tienen flores y no tienen hojas. Si yo tuviese hojas, estaría pensando que la energía que esas flores necesitan para abrirse, se la podría estar proveyendo la hoja. En este caso, primero igual la hoja primero es destino y después es fuente. Pero supongamos que tenemos hojas como para permitir esto. Bueno, no sucede esto en los frutales caducifolios. La floración e incluso parte de la rotación, dependiendo de la especie, de la variedad, se da a expensas de lo que la misma planta puede guardar antes de entrar en el estado de reposo. Y entonces, volvemos a este esquema. ¿Dónde lo estaríamos ubicando? Y luego de la cosecha, si la variedad me lo permite, es decir, si no es una variedad muy tardía, que la esté cosechando prácticamente en otoño, a principios de otoño, y que después no tenga mucho tiempo para darle, por ejemplo, una fertilización para que esa fertilización después pueda ser guardada como reserva de la planta. Luego de la cosecha, yo tengo que poner todo mi énfasis en darle a la planta agua, nutrientes, fertilizarla, para que esa planta pueda formar fotosintatos, traslocarlos y almacenarlos antes que las hojas se mezclan y luego caigan. ¿Sí? Cuando se produce la senescencia, todos los fotosintatos van hacia la parte permanente de la planta. Y ahí son guardados, ¿para qué? Y bueno, justamente para hacer la energía que necesita después la planta en la siguiente primavera para producir la floración y la brotación. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros en ese momento le demos a la planta todo lo necesario para que pueda guardar, para que pueda almacenar la mayor cantidad de sustancias de reserva posible. Bien, ¿qué tipo de flores tenemos en los frutales? La mayoría de los frutales tienen flores hermafroditas. Pero existen especies que no son hermafroditas, sino que tenemos flores monosexuales. Si esas flores monosexuales se encuentran
en la misma planta, yo digo que tengo una planta diclino-monoica. Ejemplo de especies diclino-monoicas frutales: nogal, avellano, pecan. Esto es importante para que, y esto es importante para que cuando ustedes necesiten hacer la implantación de un monte frutal, sepan qué tipo de floración van a tener en esa especie y después puedan diagramar esa implantación. Porque yo voy a necesitar, dependiendo de si se puede polinizar o autofecundar, necesito saber cómo voy a diagramar esa plantación. La otra opción es que esas flores masculinas y femeninas se encuentren en diferentes plantas. Entonces la planta es diclino-dioica. Ejemplo de frutales diclino-dioicos son el kiwi y el pistacho. De hecho, cuando ustedes vean la clase especial de kiwi, van a ver cómo las plantas están ubicadas en la plantación en función de esta particularidad. Bien, la polinización puede ser autógama o puede ser alógama, que es la más frecuente en los frutales. Cuando hablamos de polinización alógama, hablamos de una polinización que puede ser a través del viento, en el caso del nogal, el avellano, el castaño, el pecan, o una polinización que es a través de insectos, entomófila, y lo más común es el manzano, las abejas, en el caso del manzano, peral, durazno, ciruelos, cerezo. Ahora que Constanza decía Podestá, es ella Podestá, así que Constanza decide que la hemos citado en varios lugares. Bueno, se lo digo, profe. Polinización entonces, anemófila o entomófila. Esto también es importante para la diagramación del monte frutal. Bien, cuando hablamos de formación del fruto, vamos a hablar de una forma, digamos, dentro de todo lo que sería normal, es decir, polinización, fecundación, formación del embrión, de la semilla, y llegamos finalmente al fruto. O tenemos otra instancia de formación del fruto, que es sin polinización ni fecundación. En este caso, estamos hablando de frutos sin semilla, lo que se conoce comúnmente como partenocarpia. En frutales hablamos de partenocarpia obligada o también automática, conocida de las dos maneras, donde no hay un estímulo externo, o una partenocarpia estimulativa o inducida, donde por ciertas condiciones climáticas, por ejemplo de temperatura, de luz o condiciones nutricionales, se estimula la formación del fruto. Y hay una forma de obtener el fruto, que no es ninguna de estas dos, que se llama estenopartenocarpia. Como su nombre lo indica, no se considera partenocarpia debido a que hay fecundación. Lo que sucede es que luego de esa fecundación el embrión aborta. Entonces lo que nosotros vamos a ver son semillas parcialmente formadas. Como hay fecundación, entonces no se considera dentro de la partenocarpia, digamos, tradicional. ¿Sí? Estas son, digamos, las formas de formaciones de fruto. Bien, otra de las cosas que nosotros vamos a necesitar saber cuando implantamos un monte frutal, de todas las cosas que vamos a necesitar saber de las variedades que estamos implantando, es: hay variedades, fíjense al nivel de detalle que estamos hablando, hay variedades donde las flores de ella misma no se pueden fecundar. ¿Sí? Por ejemplo, la manzana es una de ellas. La manzana, por ejemplo, el Delicious, no puede fecundar, son hermafroditas, las flores son hermafroditas, pero no se pueden autofecundar. Entonces estamos hablando de una autoincompatibilidad. Y si no, tenemos la interincompatibilidad,
donde no se puede fecundar entre distintas variedades. Esto es importantísimo, porque si yo quiero poner un monte de una variedad, voy a tener que saber si voy a poder tener flores y frutos, frutos de esas flores. Si no se pueden fecundar, estamos complicados. Las especies se diferencian en cuanto a su grado de autoincompatibilidad. No es tan común ver cultivares de durazno autoincompatibles, por ejemplo, ¿sí? La mayoría de los duraznos, de las variedades que se cultivan de durazno, son autocompatibles. Pero hay otras especies como el manzano, la pera, el almendro, el cerezo, donde sí es más frecuente la autoincompatibilidad. ¿Qué solución tenemos para la autoincompatibilidad? Bueno, la polinización cruzada. Cuando nosotros veamos mucho más adelante en el cuatrimestre, en la clase de Pepita, yo les voy a mostrar, por ejemplo, este cuadro, donde esta pera es la segunda producida en nuestro país, más importante producida en nuestro país. Esto es un catálogo de un vivero muy importante de la zona del Alto Valle, donde hay muchas cosas que yo les vengo diciendo que ustedes van a tener la información. Miren las horas de frío. No es que ustedes van a tener que ver de dónde sacan esa información. La información está disponible, más aún si son variedades tradicionales o variedades muy comunes en la zona en la que ustedes quieren producir. Ya les dicen con qué variedad pueden polinizar a esta variedad. ¿Por qué? Porque lo más importante que nosotros tenemos que estar pensando cuando hacemos una polinización cruzada es que coincidan los periodos de floración. ¿Sí? Si yo no estoy pensando en eso, voy a tener problemas. Entonces, ya esta información en la mayoría de las especies, de las variedades más importantes, está disponible. Bien, cuajado de fruto es como la inducción floral, es un momento muy difícil de determinar, ¿sí? Es cuando se da la fecundación y comienza a crecer el fruto. Pero ustedes van a escuchar y van a leer en la bibliografía generalmente y comúnmente cuajado de fruto, y si bien es un momento muy difícil de determinar, lo nombran mucho, se usa mucho y por eso también, bueno, se los comento. Una vez que yo tengo el fruto, nosotros vamos a ver que los frutos siguen curvas de crecimiento. En el caso de los frutales de Pepita y en el caso de los frutales de Carozo, esas curvas se denominan curva sigmoidea. Esta que ustedes ven en la línea continua es la de los frutales de Pepita. Es como una S, por eso se llama sigmoidea. La de los frutales de Carozo es una doble sigmoidea. Y ahora vamos a ver la diferencia. Entonces, el crecimiento de los frutos, generalmente, en este caso, principalmente por el tipo de fruto que estamos viendo, se divide en tres fases. La primera fase, denominada fase de multiplicación celular, como su nombre lo indica, es en el momento del crecimiento del fruto donde se están multiplicando las células. Este momento es importantísimo en la producción frutal. Es muy importante. ¿Por qué? Si yo no tengo algún problema, algún estrés hídrico, algún problema que impida la multiplicación celular, la cantidad de células que se produjeron durante esta fase son las células que luego van a seguir engrosándose y van a llegar a la madurez. Si mi fruto en esta fase tiene 5 células, esas 5, por decirles algo exagerado, ¿no?
Esas 5 células son las que luego se van a engrosar y es las que van a llegar a la madurez. Si mi fruto tiene 200 células, esas 200 células son las que se van a engrosar y van a llegar a la madurez. Así de importante es esta fase. Nosotros decimos que determina el número total de células y que en ella se establece el tamaño potencial del fruto. Se establece el tamaño potencial del fruto. Después vamos a ver qué prácticas tienen que hacerse en este momento para favorecer justamente el tamaño del fruto. Pero en esta instancia ustedes sepan que no puede pasarle nada extraordinario durante la fase 1 del crecimiento del fruto porque estamos poniendo en peligro lo que va a ser después la producción en cuanto a su tamaño, por ejemplo. En la segunda fase, que es el engrosamiento celular, todas esas células que se produjeron en la fase 1 van a comenzar a aumentar en volumen, en peso, van a absorber agua, van a formar nutrientes. Y acá es donde se hace la diferencia entre lo que son los frutales de pepita con los frutales de carozo. Durante la fase 2 del crecimiento del fruto, en los frutales de carozo se está llevando a cabo la formación de ese carozo que sería el endocarpo. ¿Sí? Ese endocarpo se está formando, es un endocarpo duro, y entonces por eso lo que ustedes ven acá es como una forma de meseta, a diferencia de del crecimiento de las frutales de pepita. ¿Por qué ven como esta meseta? Porque está toda la energía puesta en formar ese carozo. Entonces, el mesocarpo, que es lo que nosotros luego consumimos de un durazno, de un damasco, de una ciruela, el mesocarpo es como que queda un poquito en stand-by, ¿sí? No es que aumenta demasiado su volumen y su peso. Esa es la mayor diferencia entre ambos tipos de frutales. La tercera fase es la de la maduración del fruto, donde se dan todas las transformaciones bioquímicas que se llevan a cabo para la maduración y para, digamos, las características organolépticas de cada una de las especies, tal cual después nosotros las consumimos. Perfecto. Cuando hablamos de frutos, hablamos de frutos climatéricos y frutos no climatéricos. Los frutos climatéricos, esto también ustedes ya lo saben de fisiología. Los frutos climatéricos son aquellos donde durante la fase 3 del crecimiento del fruto, es decir, durante la maduración del fruto, se da un aumento de la producción de etileno y un aumento de la tasa respiratoria. Esta producción de etileno se dice que es autocatalítica. ¿Qué significa autocatalítica? Significa que el etileno presente en el fruto promueve la formación de más etileno. Estos dos picos pueden coincidir o pueden estar desfasados. Se puede dar uno y se puede dar el otro indistintamente en el tiempo. Pero lo que es estos picos, ¿sí? Esta maduración que tienen los frutos climatéricos, sepan que es un proceso natural del fruto. Este proceso se va a dar con el fruto en la planta o con el fruto fuera de la planta. De todas formas se va a dar. Si el fruto está en la planta, bueno, quizás sea mejor, porque todo lo que necesite para llevar a cabo este proceso lo va a obtener de la misma planta. Si el fruto ya fue cosechado, bueno, este proceso lo va a tener que llevar a expensas de los carbohidratos, de los nutrientes, del agua, del almidón que haya producido antes de ser cosechado. Y ahora vamos a ver por qué es importante esto. Los frutos no climatéricos, como ustedes ven en el gráfico, no tienen estos picos ni de producción de etileno
ni de tasa respiratoria. La maduración de los frutos no climatéricos se dan por otras vías que no están asociadas directamente al etileno. La única característica asociada al etileno en cuanto a los frutos no climatéricos es la pérdida de clorofila para cuando se da la coloración del fruto. Y luego van a ver con Alejandro qué técnica se utiliza justamente con este objetivo para cuando un cítrico está maduro, pero todavía sigue verde. Ejemplos de frutos climatéricos: manzana, pera, ciruela, damasco, durazno. No climatéricos: cereza, uva. Y los cítricos, aunque, bueno, como nosotros sabemos, no son caducifolios. Y esto es lo que yo les estaba comentando. Nosotros tenemos tres tipos de madurez: la madurez fisiológica, la madurez comercial y la madurez organoléptica o de consumo. Como ustedes pueden ver en este gráfico, la madurez fisiológica, ¿sí?, es alcanzada en un momento dado donde el fruto acumuló la cantidad suficiente de almidón, de agua y de nutrientes para seguir madurando fuera de la planta. O sea que cuando el fruto climatérico alcanza la madurez fisiológica, yo puedo cosechar ese fruto, puedo cosechar esa manzana, esa pera, ese durazno, lo puedo cosechar y ese fruto va a seguir madurando fuera de la planta. No puedo o no debería cosechar un fruto climatérico antes de madurez fisiológica, porque no están dadas las condiciones para que ese fruto alcance la madurez organoléptica. Entonces después ese fruto va a tener falta de sabor, falta de color, falta de sabor, falta de aroma, va a tener ciertas características que no van a ser del todo, digamos, agradables para el consumidor, porque no se llegaron a acumular la cantidad suficiente de estos factores como los almidones, el almidón, los nutrientes, para que se lleve a cabo la maduración fuera de la planta. Vamos a ver, por ejemplo, en la clase de frutales de pepita, cuando hay ciertos índices que están determinando la madurez fisiológica, porque si no, ¿cómo sé yo cuándo esa manzana está para ser cosechada? ¿Qué es lo que me está indicando que esa madurez alcanzó que esa manzana alcanzó la madurez fisiológica? Bueno, hay distintos índices que me están determinando ese momento, el momento en que la fruta puede ser cosechada de la planta y seguir madurando. La madurez organoléptica es la madurez de consumo, donde se obtienen todas las cualidades típicas de la especie. Bien. Hasta ahí llegamos. ¿Alguna pregunta? Por mí se entendió todo bien, profe. Sí, bueno, gracias, Juan.